Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy les quiero compartir un tema que en lo personal me llama mucho la atención porque pues interactúan diferentes disciplinas y pienso que el contenido multidisciplinar relacionado a la salud, pues bueno, vale la pena irlo deshebrando y encontrar los puntos de comunicación. Les voy a platicar acerca del tema de la epigenética, que a mí en lo personal me llama mucho la atención y de hecho tengo preguntas que las publiqué en mi libro porque me gustaría ir como analizando las diferentes disciplinas que tienen relación con la epigenética. Y pues bueno, las preguntas que tengo, que me hago constantemente es, ¿alguna vez te has puesto a pensar en toda la información que contiene el ADN? Además de las características físicas, ¿qué otro tipo de información guardará? ¿El ADN tiene la capacidad de guardar recuerdos o vivencias? ¿Será que los eventos que vivimos pueden cambiar la estructura de nuestros genes? ¿Tendrá efecto en nuestras relaciones, en nuestros genes, nuestras relaciones interpersonales? Y pues me acordé también porque me recomendaron una serie, Una Conciencia, que conozco. Me la había recomendado el año pasado y me dijo, oye, ¿ya viste la de Mi Otra Yo? Y yo, no, dijo, chécala, está muy interesante. Y de hecho, esta serie habla acerca de una paraciencia, que se le quiere llamar, como las constelaciones. Y por cierto, recomiendan de manera sutil el libro de Este dolor no es mío, que identifica y resuelve traumas familiares heredados. Entonces yo me hago la pregunta otra vez, ¿será que algunos problemas que hayan tenido nuestros descendientes, por ejemplo nuestros abuelos, bisabuelos, padres, puedan afectar nuestra forma de vivir actualmente? Y si tenemos que romper patrones, sería como una manera de crear esta nueva conciencia que se está realizando en este año. Está habiendo un cambio de conciencia muy interesante. Y les quiero platicar una historia y les voy a poner nombres ficticios para proteger la identidad de las personas. Estos yo las conozco de manera personal. Y esto es, les voy a decir la historia de Juana. Juana era una chica que perdió a su papá a una edad muy temprana. Y esta Juana, pues bueno, continuó con su vida y todo. Después conoció a otra persona, que vamos a llamarle Pedro. Pedro, pues bueno, también nunca conoció a su papá, porque, pues bueno, andaba obviamente en otras vivencias su papá y fue criado solamente por su mamá. Entonces, esto ya después de tiempo ellos se conocen y tienen hijos. Y digo, fue una relación un poco conflictiva, si así lo queremos llamar, inclusive hubo separaciones y todo. Y esto me llama la atención porque a lo mejor, y si ellos heredaron un patrón y se conocieron por conciencia, porque ambos no tenían figura paterna. Estas dos historias de Juan y de Pedro no tenían una figura paterna y si en realidad eso los hizo que se unieran en este plano de la tierra para hacerlo consciente y liberarlo. Y si la carga que tienen los hijos también les genera ciertas relaciones conflictivas con las personas del sexo opuesto. Y eso es muy interesante porque al leer y al estudiar un poco acerca de la biología del comportamiento, hay una teoría que se llama la teoría de la impronta, que esta sucedía cuando los animalitos recibían las atenciones de, por ejemplo, los patitos que reciben la atención del primer ente en el que se encuentran después de haber nacido. Siguen ese patito, siguen esa figura, aunque no sea la madre o el padre. Entonces, y esto marca mucho la relación, por ejemplo, las personas que no tuvieron alguna figura, ya sea paterna o materna, pues bueno, probablemente lleguen a tener ciertas dificultades para sus relaciones de pareja, pero bueno, también estamos viviendo en tiempos de cambios, en tiempos en donde las relaciones interpersonales, pues digamos que no están en una mejor forma o probablemente es que todos nos dimos cuenta de que las personas que aparecen en nuestra vida nos vienen a enseñar ciertas cosas y pues bueno, también la importancia del desapego. Entonces no sé, porque tengo dos ideas contrarias. Tengo dos ideas. Una es, en realidad, las personas con las que vamos a estar toda nuestra vida, o sea, nuestra pareja, sí existe un alma gemela, sí existe un alma kármica. Eso es lo que me llama la atención. De hecho, hay un libro muy interesante, no me acuerdo en dónde lo leí,
pero que hablaba acerca de que nosotros tenemos un pacto con esas almas, que se supone que venimos a esta tierra para aprender ciertas lecciones que nos van a ayudar a aprender y a evolucionar. Pero bueno, esto lo vamos a unir un poco con las neurociencias y pues bueno, te voy a poner a pensar. En las conexiones neuronales hay 100 mil millones de neuronas en nuestro cerebro, que utilizan hasta 19.000 de los 30.000 genes que lo componen. Esto quiere decir que hay una comunicación entre las neuronas y los genes que se encuentran. Entonces, formando un mil millones de conexiones por cada milímetro cúbico de corteza cerebral. Cada neurona que nosotros tenemos se conecta con un promedio de 1.000 neuronas y esto lo obtuve del libro El cerebro de National Geographic, que aquí lo tengo de hecho. Está muy interesante. Y vamos a ver un artículo científico que me pareció muy interesante que decía epigenética, los principios y la práctica. Dice la epigenética se define como cambios hereditarios en la expresión génica, que a diferencia de las mutaciones no son atribuidos a alteraciones en las secuencias del ADN. Los mecanismos epigenéticos predominan en la metilación del ADN, modificaciones de la cromatina, la pérdida de la impronta y el ARN que no codifica. La regulación de la epigenética de la expresión parece tener efectos a largo plazo, amplios sobre la salud. La dieta y las exposiciones ambientales pueden alterar potencialmente el nivel y el alcance de la regulación epigenética. Esto quiere decir, queridos queridas personas que me están viendo, que muy probablemente es que podamos cambiar los genes a partir de los hábitos que nosotros tenemos, como hacer ejercicio, porque hay una dimetilación del ADN en ese proceso, porque nos permite que cuando empezamos a hacer ejercicio, el cuerpo trata de compensar creando nuevas proteínas, y no solamente eso, sino que también los alimentos, nos está proponiendo que también los alimentos que nosotros consumimos podrían llegar a tener efectos en los cambios de nuestro ADN. Por ejemplo, si yo tuviera genes de diabetes o de síndrome metabólico, que son enfermedades que se podrían prevenir por medio de los cambios en el ambiente. Si, por ejemplo, yo, como un ser individual, me pongo a hacer ejercicio, puedo inclusive cambiar esos genes, esa expresión de genes de ADN, para que se desarrolle una enfermedad en mí. Esto suena muy interesante. Ya estamos mezclando otras cosas. Ahora, quiero compartirles otro artículo, se llama Neurobiology of Emotional Trauma, que es la neurobiología del trauma emocional. Y esto dice, un trauma emocional puede inducir una cascada de eventos neurobiológicos que tienen consecuencias duraderas e incluso alteran la expresión génica. El abuso y la negligencia tempranos pueden desregular el sistema neurobiológico en el desarrollo del niño, al reducir su resistencia a los eventos estresantes, lo que lleva a un desarrollo posterior. Los problemas de regulación emocional, los niños que han sido sometidos a un daño físico o emocional, el abuso tiende a prestar más atención a los signos que contienen ira y que son hipersensibles a la amenaza. Eh, la hipótesis de la cicatriz y sus teorías de la sensibilización conductual o del encendido electrofisiológico sugieren que las emociones, los traumas pueden dejar rastros que persisten incluso después de la remisión de la depresión y vuelven vulnerables a las personas a la aparición de nuevos episodios, incluso bajo la influencia de un estrés psicosocial moderado. Las experiencias sociales tempranas, como el abuso emocional o la institucionalización, pueden afectar la estructura y la función de la corteza prefrontal. Esto quiere decir, queridas personas que me están viendo, que muy probablemente si hayamos recibido algún trauma cuando fuéramos chicos, muy probablemente es que se pudieran manifestar efectos emocionales en nosotros. Efectos cuando nosotros, por ejemplo, percibimos o hay una hipersensibilidad a los factores externos de no poder controlar o empezar a observar ciertos patrones que llevan a cabo o que salen a la persona que es muy sensible pues a los estímulos en general o que normalmente se encuentra siempre en la defensiva. Les comento esto porque he observado en algunas ocasiones algunas personas que normalmente se encuentran también a la defensiva. Y que esto probablemente pueda llegar a ser una conducta que refleja algún hecho que pudo haber vivido en el pasado.
Entonces les voy a dejar el artículo científico y junto con el DOI para que tengan acceso directo a esta lectura que está interesante. Hay otras preguntas que me hago. Dice, ¿será que las personas con las que nos relacionamos tienen relación a nuestras lecciones? ¿Existen las relaciones kármicas? ¿Somos espejos? Hay una teoría que dice que las almas decidieron reencarnar para aprender las lecciones. ¿De qué manera se puede comprobar? ¿Podemos cambiar nuestros genes? ¿Podemos evitar enfermedades? Y esto, queridos compañeros, estoy observando y me han platicado varias veces, no he tenido la oportunidad de leer este libro, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Bueno, que dice la historia de un psiquiatra joven y su joven paciente en la terapia de regresión pudo acceder a sus vidas pasadas. Esto me lleva a pensar, ¿y si en realidad nosotros podemos tener acceso a los recuerdos de nuestras vidas pasadas o nuestro cerebro puede fabricar recuerdos? Porque recordando que también nuestro cerebro tiene la capacidad de editar los recuerdos, como el efecto Mandela, que quiere decir que si recordamos algo de manera social y que en realidad nunca pasó, pero buscamos nosotros justificar este tipo de acciones en el presente, ¿qué en realidad es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que en realidad pasa en el mundo? ¿Hay realidades? ¿O cuál es la realidad en general? Son preguntas que me hago. Hay otro estudio muy interesante que habla acerca de la empatía y las neuronas espejo. Se voy a leer en inglés, dice Empathy and Mirror Neurons. No, no es muy bueno mi inglés, por cierto. A View of Contemporary Neuropsychology Empathy Research. Dice la empatía y las neuronas espejo, una visión contemporánea de la neuropsicología de la empatía. Las neuronas que se activan tanto en acciones específicas realizadas por uno mismo como en acciones coincidentes realizadas por otros se clasifican como neuronas espejo. Algo muy interesante es que Giacomo Rizzolatti es un neurobiólogo italiano, descubridor de las neuronas espejo, y esto fue porque las observó en los chimpancés. Tomando en consideración que estos primates, al igual que nosotros, también tenemos nuestra parte animal, obviamente, porque formamos parte de células animales y nuestro comportamiento más básico se encuentra también regido por nuestras partes animales. Asume que las neuronas espejo forman la base biológica de la compasión y por lo tanto de la experiencia empática afectiva. Se requiere mayor investigación para identificar los sistemas de las neuronas espejo. Por cierto, próximas cosas que quiero leer y que me parece muy interesante es cómo afecta nuestra genética, el efecto epigenético en la salud, junto con el ejercicio, porque esto va a estar súper interesante para saber si se pueden eliminar ciertas enfermedades. Inclusive se ha encontrado algo muy interesante que el ejercicio podría ayudar a generar conexiones neuronales como la neuroplasticidad para personas que tengan algún problema neurobiológico. Entonces, esto es algo muy interesante. Si quieres que continúe con este tipo de temas, manda un mensaje, dale like, comparte, comenta este tipo de publicaciones y nos vemos en el siguiente video. Chao.